Ya te digo, Zulay, exactamente. Ya estamos por Teams. Por acá. Listo. Iniciamos por YouTube. Ya te digo. ¿Ya? Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro miércoles de webinar con la Asociación Cultural Femenina. Somos una entidad sin ánimo de lucro con 55 años de trayectoria. Promovemos la formación integral de la mujer en las distintas etapas de su vida a través de 10 centros culturales ubicados entre Bogotá, Chía y Bucaramanga. También tenemos una labor social en la que orientamos el proyecto de vida de niñas jóvenes en el sur de Bogotá. Hacemos más de 20 actividades culturales al año que ahora están siendo virtuales, como esta de los miércoles de webinar. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.acfemenina.org.co. Y aprovecho también para invitarlos a que nos acompañen este viernes a las 6:30 de la tarde por nuestro canal de Facebook Live a nuestro encuentro solidario de familias. No lo olviden. Facebook Live, viernes 31 de julio a las 6:30 de la tarde. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Calma Café, quien es una empresa de emprendimiento familiar donde sus integrantes se han capacitado para la preparación de bebidas a base de expreso y métodos filtrados. Surgió pensando en educar a los colombianos sobre la bebida insignia. Permiten a las personas un espacio donde disfrutan de una bebida de forma placentera y tranquila. Curan bebidas con puntajes excepcionales o premios. Quieren personalizar las bebidas al gusto de cada paladar contrario a lo que sucede en el mercado, donde hacen una fila, pagas el café y te vas. Entonces, bienvenido, Jonathan Maecha. Gracias por acompañarnos. Él es el representante de Calma Café. Jonathan, ¿tienes apagado tu micrófono? Por favor, actívalo. ¿Listo? ¿Me oyen? Sí, señor, perfecto. Ya te escuchamos. Listo, genial. Entonces, vuelvo a empezar. Buenas tardes para todas. Bienvenidas a esta cata virtual. Esta es una cata muy interesante. Vamos a hablar un poquito de la historia del café. Vamos a recorrer los siglos por donde sucedió esta historia. Vamos a hablar de la planta, vamos a hablar del grano, vamos a hablar de los métodos de preparación y vamos a finalizar con dos preparaciones complementarias. Vamos a hacer un método alemán llamado Chemex, vamos a hacer un método francés llamado prensa francesa. Compartimos con ustedes una presentación, quiero que por favor la vayan viendo, la vayan revisando, cualquier pregunta que tengan me pueden interrumpir y podemos complementar sus dudas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí vamos a ver la guía de este webinar, vamos a hablar de la historia, como ya les comenté. Y antes de eso, voy a leerles estas dos diapositivas que hablan un poquito de nosotros. Entonces dice, nuestro trabajo en sus manos. Somos un espacio cultural para la contemplación, el disfrute y la exploración del café. Guiamos experiencias placenteras. Con esta corta introducción, quiero hacerles saber que nuestro objetivo es educar al colombiano. Nuestro objetivo es hacerles saber todas las características que el grano tiene, todas las características que tiene en sabor, en aroma, en fragancia. Y una vez ustedes aprendan de todas estas características, una vez ustedes aprendan del café,
cuando los inviten a tomar un café en una cafetería, cuando los inviten a una novena, a una reunión, ustedes puedan hablar del tema, ustedes puedan orgullecerse muy bien del café, así como se enorgullecen los franceses del vino, por ejemplo. Ya que mencioné el vino, les voy a dar un datico muy interesante. El vino tiene más o menos 200 a 300 posibilidades de sabor, mientras que el café tiene más de 1200. Entonces, sintámonos orgullosos de eso, empecemos a entenderlo y desarrollemos nuestro paladar para que algún día podamos decirle a las personas que realmente identificamos esos sabores en nuestra boca. Bien, bueno, vamos a dar inicio, vamos a seguir a la diapositiva de historia. En esta diapositiva ustedes van a encontrar un mapa. Este mapa pertenece al territorio etíope. Este es un territorio muy interesante porque es el territorio que es cuna de la civilización, que es cuna de la mayoría de culturas que hoy en día están en el mundo y asimismo es la cuna de esta planta, de la planta cafeto. La planta cafeto crecía de manera espontánea en las colinas de Etiopía, en los valles de Etiopía, y fue más o menos en el año 1200 que un personaje, y si quieren lo podemos ver en la diapositiva que sigue, un personaje, un pastor llamado Caldi, era un personaje que le encantaba caminar las praderas, pastar a sus cabras y tocarles la flauta. En esto se la pasaba en el día, se la pasaba en este ejercicio de tocar la flauta en las tardes, en las noches, y una vez tocó la flauta en la tarde-noche y sus cabras no aparecían. Entonces él dijo, bueno, ¿qué está pasando? Se fue a buscarlas, las vio por allá entre unos arbustos y se fue pues a llamarles la atención, a hacerlas venir. ¿Qué pasó allí? Encontró que estas cabras estaban saltando, estaban muy enérgicas, estaban muy motivadas y descubrió que dentro de su boca tenían Jonathan, dime, ¿sí? Jonathan, discúlpame un momento que estamos teniendo problemas con la conexión en YouTube, entonces dame un Dale, segundo y retomamos. listo, listo, listo. Me avisas.
Jonathan, si quieres, puedes continuar. Estamos intentando restablecer la conexión por YouTube, pero pues la mayoría de los asistentes los tenemos a través de Teams. Entonces, si quieres, puedes continuar. Ok, listo. Bueno, voy a retomar. Entonces, nos encontramos ubicados geográficamente en Etiopía. Es un territorio muy rico en nutrientes para esta planta, para el cafeto. Entonces, en el año 1200 es descubierta por este pastor, por Caldi. Él decide tomar varias de estas bellotas y llevarlas a una abadía. En la abadía los monjes hacen una primer cocción con este grano, se lo toman y les sabe terriblemente feo, entonces deciden arrojar los granos al fuego y pasados unos minutos, al quemar estos granos, este empieza a expedir un aroma delicioso, empieza a expedir un olor que muy probablemente ninguna de estas personas para ese entonces haya olido jamás. Entonces deciden sacar los granos, deciden recuperar los granos que aún no se han quemado y deciden hacer una nueva preparación con estos granos tostados. Al estar ya tostados y al estar adecuados para la preparación, estos monjes pueden degustar una de las primeras tazas de café que existió en el mundo. Luego de esto, pasan varios años, varios, digamos, décadas, y en estas décadas podemos datar que la comunidad indígena, la mayoría de comunidades indígenas del territorio etíope, ya hacían uso del café, pero no lo utilizaban de manera tomada, no lo infusionaban hasta ese año. La única manera en que ellos lo preparaban era moliéndolo y adheriéndolo a unas bolas de grasa, y estas bolas de grasa ellos se las llevaban para sus posteriores ejercicios de caza en el territorio. Entonces, hasta ahí hay un uso rudimentario del café, pero no hay infusión. Entonces, en la diapositiva, por eso hago la distinción de lo que es encontrar e identificar la planta cafeto versus lo que es identificar la bebida café. La bebida café ya podemos datarla más o menos del año 1500. La podemos datar en este año debido a que al territorio árabe, más propiamente al territorio de Yemen, ingresa un grupo muy grande de esclavos. Con ellos entra la planta cafeto y muy rápidamente todo el territorio árabe se adecua para la siembra y se adecua para la posterior preparación de esta bebida. Entonces, a partir de la influencia árabe, conocemos las primeras cafeterías. Eran espacios sociales donde únicamente encontrábamos hombres conversando, teniendo pláticas culturales, pláticas políticas, lo acompañaban de una buena pipa de narguila y mientras fumaban, tomaban café. El aporte árabe es muy importante para el café y muy importante para el mundo porque ellos fueron los primeros en imprimir. Entonces, desde el territorio árabe surge un método llamado IBRIC. El territorio árabe le aporta al mundo el método IBRIC. El método IBRIC es este método, lo alcanzan a ver, es un método en vasija, los voy a hacer ver por dentro un poco.
Su material insignia es el cobre como buen conductor del calor. Y este es el primer método de café que podemos conocer. Aquí me acompaña el molino. Este es un molino árabe. Es un molino que viene en 2 compartimientos y le caben más o menos 6 gramos de café que se incorporan en esta cápsula, ¿verdad? No sé si lo alcanzan a ver. Se cerraría esta cámara y posteriormente se giraría en un periodo de más o menos 5 minutos para que en la cámara caiga el café molido, en molienda fina, en molienda turca. Entonces, este es el aporte árabe a la cultura cafetera. Yo luego incorporo el café y lo pongo a hervir directamente al fuego o directamente a la arena caliente. Esta es una innovación muy interesante por parte de los árabes. Listo. Por favor, continuemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a encontrar muchísimas banderas, banderas muy importantes. Son todos los países que han tenido un aporte significativo al café. Empezamos en India, del territorio árabe. Surge un personaje hindú que vivió en el territorio árabe un tiempo, se llama Baba Budan. Y Baba Budan es una persona que al conocer el café decide tomar muchas de sus bellotas, meterlas debajo de su ropa y pasar la frontera llevando el café de contrabando de un país a otro. El café se vuelve contrabando por un tema meramente ideológico, meramente religioso. Recordemos que en la cultura árabe, en la cultura musulmana, no está bien o no es permitido tomar licor, tomar sustancias psicoactivas, y el café es considerado una sustancia psicoactiva, pero legal. Entonces esto tiene una serie de implicaciones ideológicas muy fuertes en el mundo árabe, donde siglo a siglo se han ido ajustando y los distintos sultanes han autorizado o no el consumo de esta bebida. Entonces hay un tema delicado allí. Entonces, al ser un tema delicado, se vuelve un grano contrabandeable y es por esto que personajes como Baba Budan deciden sacarlo de este país de manera ilegal. Entonces, este es uno de los principales personajes de la historia del café, es muy importante y surge hacia finales del año 1500. Luego tenemos el primer registro dibujado de un botánico alemán quien pinta la planta por primera vez y es él quien de alguna manera la da a conocer al territorio europeo. Luego, en Inglaterra, sucede algo muy interesante y es que en Inglaterra el café y el té llegan más o menos a la misma vez, entonces hay una pelea de alguna manera de preparación. ¿Quién termina ganando la pelea en términos de preparación? El té, porque es muchísimo más sencillo humectar las hojas deshidratadas con agua y tomarlo. Mientras que el café, para su momento, únicamente tenía de alguna manera la tecnología árabe. Entonces era una tecnología que no gustaba mucho en el mundo occidental, teniendo en cuenta que el mundo occidental pues no tenía mucho conocimiento del mundo oriental, entonces rechazó el preparado. Para esa época, por esa misma época, los italianos, quienes son las personas más importantes dentro de la historia del café, porque son ellos quienes desarrollan una innovación muy importante. Por un lado, desarrollan todas las máquinas que hoy conocemos, desarrollan las máquinas de expreso y la mayoría de marcas reconocidas y de gran calidad son marcas italianas. Asimismo, ellos reciben el café en negro y no les gusta el sabor, entonces ellos agregan leche al café. Ahí es donde se desarrolla el menú italiano que conocemos hoy en día, que parte por la bebida de espresso y todos los agregados. Entonces los agregados de leche nos permiten crear capuchinos, mocachinos, lattes, macchiatos, y este es todo el menú italiano, y es el menú italiano el que se comparte a lo largo del territorio europeo
y posteriormente este mismo menú llega al territorio estadounidense por la ciudad de Boston, más o menos a finales de los 1600, más o menos en 1680. Por esa época también los italianos, sumado a los franceses, empiezan a desarrollar una serie de diseños, de bocetos, que van a terminar con el diseño final de lo que es una prensa francesa. Entonces, la prensa francesa es un método muy interesante porque es un método que inicialmente diseñaron los italianos, pero que de una manera muy interesante y de alguna manera oportunista, los franceses tomaron la patente de manera de primera manera, dejando a los italianos un poquito colgados con su diseño. Listo, entonces, muy bien. En esa misma diapositiva, entonces, vemos dos imágenes muy importantes, que son la imagen del café Le Procop, que es un café francés, donde todas las personalidades importantes se reunían, e incluso es uno de los cafés donde se gestó la revolución industrial. Entonces, es un café muy importante para la historia del mundo. Luego viene en el lado de Italia, Café Florian. Café Florian es uno de los cafés más famosos actualmente, sigue en pie y ha reunido a la mayoría de personalidades importantes de la historia italiana, y con ello todos los personajes de la historia italiana ligados a la ópera, por ejemplo. Entonces, es muy importante. No solo es una bebida para generar energía, sino que también es una bebida para desarrollar la inspiración. Muchos escritores, artistas, cantantes se han refugiado en ella para desarrollar todas sus piezas. Luego, tomamos un país muy importante dentro de esta historia y es el país de Holanda. El país de Holanda, una vez descubre el café, lo lleva a Ámsterdam, y lo estudia por un periodo muy corto, pues Ámsterdam no es el clima adecuado para esta planta. Entonces, una vez recuperan la planta, deciden enviarla directamente a su colonia al norte de Australia, en una isla llamada Java y en otra isla llamada Mocha. Es muy importante este territorio, ya que hoy en día uno de los cafés más cotizados, más costosos, más exóticos que existe, es buscado por el nombre de Java, por la denominación Java o por la variedad Java. Entonces es un café de denominación exótica. Asimismo, las denominaciones exóticas están presentes en el territorio etíope, como por ejemplo con su variedad Geisha. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero es para que se vayan enterando. Entonces, los holandeses llevan la planta a un territorio mucho más adecuado, mucho más fértil, y asimismo la envían a sus respectivas Guyanas. Entonces envían a la Guyana holandesa, los franceses también hacen lo respectivo, y es ahí donde el café llega a este territorio y empieza a expandirse. Se dice que después de la siembra del primer cafeto en Martinica, al cabo de 4 años había 9 millones de plantas en el territorio. Entonces, pues esto nos da un poco a entender la velocidad en la que un cafeto se desarrolla y la velocidad en la que un cafeto puede dar un cultivo. Bien, luego encontramos 3 banderas muy importantes: la bandera de Venezuela, la bandera de Brasil y la bandera de Colombia. A Brasil, producto de la colonización portuguesa, llega un café totalmente diferente, un café llamado canéfora o popularmente llamado robusta. Ya en 2 minuticos les voy a explicar esto. Mientras que a Venezuela y a Colombia llega la variedad arábica, llega la planta más popular. Y esto es algo muy importante y quiero que nos detengamos mucho en esto, porque es lo que nos va a abrir el tema siguiente. Entonces, pasemos a la diapositiva de variedades, por favor. Pausémonos un momentico en la diapositiva de la plántula del cafeto. Quiero que lo detallen para las personas que de pronto no lo conocen muy bien. Este es un fruto, surge el granito de café, tiene un crecimiento
esperado de 2 años y después de los 2 años bota su primer flor, que es esa florecita que vemos ahí, es una flor blanca, una flor muy bonita. Y luego de esta floración pasan 7 meses, entre 6 y 7 meses, para que nos arroje la cereza, la pepita que allí vemos. Entonces, la planta cafeto está dividida en dos, planta arábica y planta robusta, ¿verdad? Entonces, la planta arábica, que proviene precisamente de esa historia en el pueblo de Oromo, es una planta que tiene unas características mucho más cotizadas que las características de la planta robusta. La planta arábica es una planta que tiene unas particularidades muy interesantes. Es una planta que arroja unos granos más frutales, más herbales, con muchísimo más aroma, con muchísimos más nutrientes. Mientras que la planta robusta es una planta alta, de 3 a 4 metros, con una concentración de cafeína muy elevada y con un sabor amargo muy elevado. Por eso no es tan cotizada en el mercado, por eso no es tan comprada en el mercado. Pasemos a la diapositiva donde podemos ver las fotografías de Colombia y las fotografías de Brasil. Al lado derecho, ustedes están viendo una plantación de plantas robustas que son bastante altas y estas plantas son recogidas, los granos de estas plantas son recogidos por una máquina. Esto solamente es posible con una máquina porque las plantas son altísimas, son de 3 a 4 metros. Asimismo, se plantan en valles, no tanto en montañas y territorio irregular como el colombiano, y esto hace pues que una máquina pueda pasar sin el inconveniente de encontrarse con un terreno complicado. ¿Qué tiene de malo este proceso de recolección? Tiene de malo que la planta queda muy agotada, muy averiada, muy maltrecha después de que pase una máquina por encima de ellas. Y es una máquina que no distingue entre el grano verde o el grano rojo. Entonces, uno está procesando cualquier tipo de café. Y esta planta, al tener una concentración de cafeína muy elevada, es una planta y un café muy cotizado para las multinacionales como Coca-Cola, como Red Bull, como Pepsi, quienes compran este café y lo utilizan como agregado para sus bebidas pues a base de taurina, a base de cafeína, como lo son la Coca-Cola, el Red Bull, el Monster y demás bebidas energizantes. Entonces, es un café que no está pensado para el público, sino para la gran industria. Mientras que el café colombiano, y la razón por la cual nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro café, es porque estamos empleando a 1 millón de campesinos que hacen una selección manual, o sea, una selección lenta, delicada, cuidadosa. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro en esta historia, porque es esto lo que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de pagar por una taza. Nosotros queremos que al tomarnos una taza en cualquier lugar, ese caficultor que se ha esforzado tanto reciba el dinero de una manera justa. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, el café es cotizado por eso, porque en Colombia se recoge de manera manual. Es cotizado también porque el grano del café tiene una particularidad y es que absorbe el ambiente, adopta las propiedades del ambiente. Entonces, por eso un café sembrado cerca a las guamas, a los plátanos, va a tener dentro de su composición y dentro de su estructura una serie de olores o de sabores muy similares a esas plantaciones que tiene a su alrededor. Entonces, esto es algo muy importante que a ustedes les quede claro, porque nosotros estamos mal acostumbrados a decir que el sabor del café es amargo. Y realmente, como les dije al principio, hay 1200 descriptores. Entonces, realmente el amargo es solamente un atributo, y es un atributo
que se exalta muy bien en un método de preparación como la prensa francesa, pero es un atributo que nosotros no solamente quisiéramos exaltar, porque lo ideal de una buena taza de café es encontrar el balance entre sus distintas posibilidades, que son dulzor, acidez y amargor. Entonces, una vez nosotros en nuestro proceso de preparación de café logramos este balance entre cítricos, dulces y amargos, estamos llegando a una palabra muy famosa en la gastronomía, que es la palabra umami, que es el sabor balanceado, el sabor delicioso. Esa es la palabra que mejor describe el balance tanto en las comidas como en las bebidas. Entonces, bien, esta es una distinción muy importante porque esto nos da la oportunidad de hablar del siguiente proceso del café, que es uno de los procesos más importantes. Entonces, retomamos una recolección manual y ahora lo que debemos hacer es llevar nuestro café al secado. En la diapositiva de variedades, dentro del proceso de secado, vamos a encontrar arriba al lado izquierdo una fotico donde dice natural y donde dice lavado. Estos dos son los procesos de secado tradicionales en la historia del café en el mundo. El proceso natural es coger la cereza y dejarla en unas camas sin quitarles esa pulpa precisamente, sin quitarles esa cereza. Es decir, dejamos que el café se seque al natural. Mientras que en la postura de secado con el uso del lavado, lo que hacemos es quitar, remover toda esta pulpa que tiene el grano y dejarlo totalmente limpiecito, totalmente blanco. Cuando dejamos el café así, totalmente en blanco, lo denominamos café pergamino. Esa capita que queda se llama café pergamino. De hecho, hay un café que se llama pergamino en honor a esta parte tan importante del grano. Hasta ahí es como hemos aprendido que el café se seca, pero hoy en día, en esa misma diapositiva, en la parte de abajo, encontramos un nuevo proceso de secado denominado honey. El proceso de secado denominado honey tiene tres posibilidades. Tiene la posibilidad yellow, tiene la posibilidad red y la posibilidad black. La diferencia de estos colores en el proceso honey son dos diferencias. La primera diferencia es el tiempo que duran en el secado. En el primer caso, de entre 8 a 10 días, en el segundo caso es de 12 a 15 días y en el tercer caso pueden pasar entre 30 y hasta 2 meses de secado. Y la segunda diferencia es el porcentaje de café que le queda. Entonces, si vemos, en el caso del lado amarillo, tenemos que el café está prácticamente limpio. Más o menos está despulpado en un 75%. En el red honey, el despulpado, la quitada de la cáscara, es a la mitad, en un 50%, mientras que en el black honey, la limpieza de esta pulpa es más o menos de un 25%. Entonces, estas diferencias, ¿cómo se ven reflejadas en una taza? Se ven reflejadas en que el sabor puede ser predominantemente más dulce en el caso de un black honey, porque tiene un desarrollo de azúcares muchísimo mayor que en el otro. Bien, hay una cosa muy importante en las plantaciones de café a lo largo del mundo, en la mayoría de casos, y es que son plantados en colinas, en montañas. ¿Por qué pasa esto? Nosotros queremos que el grano en el día absorba la mayor cantidad de sol posible para su desarrollo. Pero en la noche este territorio va a estar un poquito frío. Entonces, como el territorio del eje cafetero, por ejemplo, en las noches baja su temperatura, en estas noches el grano desarrolla su azúcar. Entonces, en las noches desarrolla el azúcar y en el día crece como tal. Entonces, como el grano desarrolla el azúcar en las noches,
el territorio colombiano es propicio para nuestros granos porque hay un mayor desarrollo del azúcar en este tipo de suelo. Entonces, esto es algo muy importante. Listo, entonces, una vez hemos secado nuestro café y hemos identificado cuál es el mejor proceso para ello, empacamos el café, que el café para ese momento se denomina café en verde, ¿verdad? Es un café que tiene una tonalidad más o menos verde, más o menos amarillenta, entonces por eso lo llamamos así. Cuando pasamos al proceso de tostión, lo que queremos es que la mayoría de los granos que tenemos se tosten de una manera uniforme. Entonces existen varios tipos de tostión y varios, digamos, grados de tostión. Nosotros aquí solamente incluimos los principales para no confundirnos. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que lo que hace que el grano reciba este color y esta tonalidad cafecita, marrón o negra son los aceites que el café trae dentro de sí. Entonces vemos que el café es un grano muy completo, tiene azúcar, tiene aceite, tiene nutrientes y todo eso es lo que nosotros queremos exaltar a la hora de preparar una taza. Entonces, cuando nosotros echamos nuestro café a tostar y paramos muy bien cuidado de los sonidos que emite la tostión, cuando nosotros escuchemos un primer crack, que es como un castañazo del grano, ahí sabremos que se está tostando a una escala baja. Entonces necesitamos esperar que pasen más o menos unos 20 minutos más para que se escuche el segundo crack. El segundo crack es el crack que nos da una tostión media. La tostión media es la tostión que nosotros tomamos el café por una razón muy sencilla y es que es la tostión que permite que todas las características del café se mantengan, mientras que nosotros estamos acostumbrados a tomar un café de una tostión alta, una tostión elevada. ¿Cuál es el problema de esta tostión? El problema de esta tostión es que quema atributos del grano, es decir, oculta atributos del grano. Ahora bien, no solo oculta atributos benéficos del grano, sino que la industria ha utilizado la tostión alta para ocultar defectos. Entonces esto es algo aún peor. Porque una cosa es no aprovechar el grano a su máxima expresión y otra cosa es llevarlo a una calidad inferior producto de una tostión elevada. Entonces, esta tostión elevada se da para ocultar defectos del café o, en el peor de los casos, para cuando ciertas industrias mezclan el café con otro tipo de granos, esta mezcla no se perciba, no se sienta, pues porque todos los granos van a estar quemados. Este es un dato pues, curioso, interesante, que quiero que ustedes sepan, y es que la mayoría del café que nos estamos tomando en Colombia de una chaza está quemado o recalentado. Es decir, nos está afectando terriblemente al organismo. Nos puede dar jaqueca, nos puede dar gastritis, nos puede dar un ataque de nervios muy fuerte. ¿Cuál es la razón? Estamos tomando un café quemado, estamos tomando un café que muy probablemente esté mezclado con otros granos. ¿Qué granos suelen mezclar? Mezclan lenteja, mezclan arroz, mezclan frijol. Todo esto molido de manera muy fina y tostado de manera muy alta es imperceptible a la hora de tomar un café. Pero estas son características invisibles, inoloras, insaboras que nos están afectando mucho nuestra salud y por eso muchas personas le niegan a uno un tinto porque se sienten mal, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. Listo. En otros continentes se han inventado otros nombres para la tostión, pero pues nosotros ahorita no queremos hablar de eso porque realmente no nos interesa y nosotros vamos a concentrarnos en la tostión media. Cuando ustedes vayan a adquirir un café en algún lugar, al menos garanticen que la tostión sea media para que el café tenga la mayor cantidad de propiedades disponibles para ustedes. Bueno.
Listo, entonces, como vemos, el café tiene muchísimos pasos de la tecnología detrás del café, de todas las cafeteras que hay a la entonces en la siguiente diapositiva de algunas de pero estas son las más representativas y son las que de alguna manera se vuelven complementarias a la hora de desarrollar un café. Por un lado, vamos a encontrar la cafetera Chemex, que es la que vamos a preparar. Por el otro lado, vamos a encontrar la cafetera prensa francesa. Por el otro lado, vamos a encontrar el método Hario, el método Dripper, el método B60, tiene ese mismo nombre. Vamos a encontrar el método Aeropress, que es un método que ahorita les hablo un poquito de él. Y vamos a encontrar métodos como la calita y como el sifón. Todos estos son métodos diferentes, complementarios, pero tienen una base esencial y es que pueden filtrar café. Bien, entonces vamos a hablar en primera instancia del método Chemex. El método Chemex es este. Este método Chemex es un método alemán, ¿verdad? Aquí se los enseño. Este es un método Chemex de 3 a 6 tazas. Este es un método Chemex de 1 a 3 tazas. Y estos son los filtros respectivos que este maneja. Entonces ya se los voy a enseñar a manejar un poquito. El método Chemex es un método alemán, lo vamos a encontrar en la diapositiva que le sigue. Es un método que se ve muy estético, se ve muy moderno, pero realmente no es tan moderno, es del año 1941, entonces ya tiene varias décadas, ¿no? De ser utilizado, de ser practicado y de ser, digamos, ícono dentro del tema caficultor, ¿verdad? Entonces, listo. Vamos a preparar este método. Cuando vamos a preparar un método filtrado, vamos a tener varias cosas en cuenta, ¿verdad? Lo primero que quiero que tengamos presente es que se nos facilitaría mucho preparar una taza de café si tenemos una gramera. La gramera es esta, es una gramera profesional porque me permite pesar desde 1 gramo en adelante. Queremos que la gramera pese desde 1 gramo, por lo que nosotros aquí estamos trabajando con máximo 16 gramos, ¿verdad? Entonces necesitamos una gramera, necesitamos el método que más gusta. También vamos a necesitar una jarra. La jarra no es cualquier jarra, es una jarra llamada de cuello de ganso. El cuello de ganso es esta parte, ¿verdad? Es la parte por donde el agua sale. Es una jarra diseñada para el barista debido a que al momento de vertir el agua me es muchísimo más fácil controlar este vertido, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener una jarra. Muchas veces no contamos con una jarra en la casa. Lo importante es que el recipiente que utilicemos lo utilicemos de la mejor manera. Ya les voy a enseñar cómo se utiliza. Bien. Vamos a utilizar este filtro. Es un filtro redondo, ¿cierto? Es un filtro redondo hecho de bambú con un gramaje alto dentro de sus fibras. Y lo que vamos a hacer para darle uso a este filtro es doblarlo a la mitad y volverlo a doblar. Nos va a quedar un cono, ¿cierto? Entonces, este cono nos da 4 pliegues, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar la parte de los pliegues que más gruesa me queda, del lado donde haya 3 pliegues. Estos 3 pliegues yo los ubico, ¿verdad? Los ubico del lado de la boquilla del método. Listo. A continuación, voy a hacer un paso
muy importante dentro de los métodos de filtrado que requieren filtros de papel. Lo primero que voy a hacer, teniendo previamente agua aquí calentándose, es echar un poquito de agua, no tiene que estar hirviendo, únicamente tibia, y lo que voy a hacer es mojar el filtro, humectar el filtro. Si se dan cuenta, el chorro, el vertido del agua es mucho más controlable que si yo lo estuviera haciendo de una tetera distinta. Listo. ¿Para qué hago este proceso? Este proceso tiene el objetivo de preparar el método y de limpiar el filtro. El filtro se hacer de un material vegetal. Al ser de un material vegetal, podría, digamos, afectar el sabor que tiene el café. Entonces, pues limpiamos en primera instancia. Segundo, hemos echado agua caliente y ya más o menos para que el método final no se va a hacer ¿cómo vamos a hacer una Chemex para 2 personas? Sí, dime. Dos cosas, Jonathan, antes de que continúe. Muchas de las personas que no se pudieron conectar por YouTube te están siguiendo a través de Instagram, pero me dicen que la cámara no está muy bien enfocada en tu cuenta de Instagram. Entonces, que si puedes girarla un poco para que puedan apreciar mejor lo que estás haciendo. Y pues justo en ese momento se había caído la señal, pero ya estamos retomando. Ok, listo. Entonces vamos a enfocar mejor la cámara de Instagram para las personas que no se pudieron conectar por los 2 otros links. También les recordamos que en nuestro Instagram nos pueden seguir. Nuestro Instagram es En Calma Café para que nos sigan. Bien, bueno, entonces vamos a continuar con esta historia. Tenemos nuestra gramera, tenemos nuestra jarra cuello de ganso y tenemos agua caliente. Vamos a preparar 2 tazas. 2 tazas de 200 mililitros cada una, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es agregar 400 mililitros de agua caliente hirviendo, pero no vamos a servir el agua sobre el café hirviendo. Esto es algo que también yo quiero que ustedes tengan en cuenta, porque la mayoría de personas que conozco hace el café hirviéndolo. Esto está mal porque al hervir el agua y al llevarla a un grado superior a los 90 grados, pongo en riesgo el café, lo puedo quemar. Recordemos que el café es un grano vivo, es un grano orgánico, es un grano en proceso de oxidación. Entonces, si yo le agrego agua demasiado caliente, daño ese proceso natural y quemo el café. Por eso, la mayoría de personas que hace el café en olleta, al hacerlo de manera hirviendo, está afectando en su salud, en la manera como toma. Listo. Bien, entonces, en este lado tengo yo 32 gramos de un café molido, recién molido en una molienda media. Y a este lado tengo otro tipo de molienda gruesa para la prensa francesa. Vamos a echar a incorporar
los 32 gramos, perdón, de café. Recomendación, que el café quede planito en el método, entonces lo movemos así, garantizamos que se sedimente un poquito. Ponemos la gramera en 0 nuevamente, le damos Tar para que podamos ver cuánto tiempo nos vamos a demorar en la preparación y cuánta agua está cayendo al método. Entonces, este proceso de preinfusión nos va a tardar de 15 a 30 segundos y quiero que se fijen muy bien en el vertido, en la manera como sale el agua por esta jarra. Si se dan cuenta, es un vertido sencillo, es un vertido fácil de controlar, distinto a cuando uno vierte de una boquilla más gruesa, ¿verdad? Entonces, este proceso de preinfusión tiene el objetivo de preparar el café para la infusión. Mientras yo les estoy hablando, ¿qué está pasando con este café acá? Está liberando dióxido de carbono, está liberándose de un gas que acumuló en el proceso de desarrollo y en el proceso de tostión, y nosotros queremos garantizar que este gas se disipe. Es lo mismo que sucede al destapar una cerveza. Queremos garantizar que se disipe el dióxido de carbono. Bien, pasados 30 segundos y garantizando que la cama de café esté húmeda, vamos a continuar con un vertido continuo, circular, que es fácil de controlar y nos va a garantizar que todo el café esté humectado, ¿verdad? En este momento tenemos un café en ebullición, tenemos un café que crece, tenemos un café que mientras el agua le está entrando, está liberando un olor muy rico, muy particular. Bien, aquí vamos en nuestro primer paso de infusión, vamos a continuar con nuestro segundo paso de infusión. Un método filtrado por lo general tiene 3 momentos. Tiene un momento de preinfusión y 2 momentos de infusión o un momento de infusión, ¿verdad? Van a ser 2 tazas, pues vamos a hacer un vertido más. Bien, el método como acaba de empezar a hacer goteo, no sé si lo alcanzan a percibir, a detallar. Empieza a caer una gota de café, una gota de infusión, casi que segundo a segundo. Es un método que decanta por gravedad, tan sencillo como eso. La fuerza de la gravedad me está permitiendo la infusión. Contrario a lo que es este método, que también tiene el mismo principio, pero yo puedo controlar la manera como las gotas caen, mientras que aquí no. Bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro tercer vertido. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Y mientras termino este vertido, les voy a hablar un poquito del resultado. Nosotros empezamos a hacer una infusión con 32 gramos y agua muy caliente, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos los primeros vertidos y dejamos que pasen 5 minutos de infusión, de preparación, vamos a tener una taza en este espacio con una temperatura más o menos 15 grados menor. Entonces vamos a tener una taza de más o menos 75 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que está lista para ser tomada. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con un americano. Cuando es americano de la máquina nos sale demasiado caliente, entonces nos toca esperar unos minuticos a que enfríe. En los métodos filtrados esto no es necesario. Esto no es necesario. El agua caliente va a terminar en una temperatura tomable. ¿Listo? Y lo otro importante es que este es un filtro, como les decía, de fibra de bambú. Es uno de los filtros más gruesos que hay en el mercado, razón por la cual la mayoría de los aceites del café va a quedar sostenido en el filtro a forma de mancha
y por eso vamos a tener una taza limpia, translúcida y clara, ¿verdad? Contrario a lo que pasa en la prensa francesa. En la prensa francesa estos aceites sí pasan, entonces vamos a tener una bebida más turbia. Bien, entonces, como vemos, aquí está nuestro método. Vamos a dejarlo de costado mientras la infusión se da por completo. Y vamos a continuar con el método ítalo-francés, ¿verdad? Este es un método que tiene varias partes. Una parte es esta, que es la cobertura. Una parte que es un cristal muy delicado, pero que aguanta temperaturas muy altas. Un émbolo, que es este, que es el filtro como tal. Este es un émbolo que tiene 7 piezas desarmables, tiene muy buena calidad, se desarma, se arma, se limpia. Y esta es una prensa de una sola taza profesional, sofisticada. Aquí tenemos otra prensa francesa. Esta es una prensa francesa más decorativa, mucho más delicada, de una calidad baja. Una calidad baja de prensa, son unas piezas plásticas, unas piezas que no tienen un muy buen material. Entonces, no sé si se alcance a ver, pero digamos que a simple vista uno notaría lo que es una prensa con una calidad superior. Listo. Entonces, en este método francés vamos a utilizar 16 gramos en molienda gruesa. ¿Listo? Los tenemos echados, tenemos nuestra jarra ya vacía. La vamos a poner aquí un momento. Vamos a darle otros segunditos al agua que se caliente y vamos a empezar con el mismo proceso. Entonces, recapitulemos. Para las personas que pueden comprar el café en grano, entonces vamos a tomar nuestro café en grano, lo vamos a pesar 16 gramos, los vamos a tomar y luego vamos a pasarlo a un molino. La mayoría de personas tienen un molino en la casa, es un molino como este. Es un molino casero, es un molino que funciona como una licuadora y da una molienda media. ¿Listo? Vamos a pesar 200 mililitros de agua. Y en este método nos estamos ahorrando un paso. ¿Cuál paso? El paso de humectar el filtro. Nuestro filtro es metálico, entonces no hay necesidad de eso. Bien. Entonces, vamos a darle start a nuestro cronómetro. Vamos a tomarnos más o menos 30 segundos en la preinfusión. Y mientras realizo la preinfusión de este método, voy a hablarles un poquito del café que estamos preparando. Este es un café mezclado, es un blend. Es una mezcla de variedades, es una mezcla de tipos de planta del café. Entonces aquí tenemos 3 variedades distintas. Tenemos la variedad Caturra, tenemos la variedad Colombia y tenemos la variedad Castillo. Entonces, recordemos que habíamos dicho que había 2 tipos de planta. La planta arábica y la planta robusta. Bien, esta es la arábica. Entonces tenemos la arábica y ramificamos hacia estas 3. No sé si les parece un poquito curioso que haya una variedad llamada Colombia. Entonces les voy a contar un poquito de dónde surge esta variedad. Esta variedad llamada Colombia surge hace muy poco. Es un cruce entre 2 plantas y es un cruce que está pensado para que la planta sea más fuerte y combata muy bien la broca. Recordemos que la broca es un animalito que daña mucho los cultivos de café y ese era el talón de Aquiles del café en Colombia.
entonces la federación decide hacer una serie de injertos con los cafés, con las más, y desarrolla la variedad Colombia. Entonces es una variedad muchísimo más fuerte y muchísimo más resistente a la broca. Por otro lado, la variedad Castillo, para que tengan alguna referencia, la variedad Castillo es la variedad más sembrada en la Sierra de Santa Marta. La mayoría de los pueblos cowis siembran la variedad Castillo. Es una variedad mucho más intensa en sabor, por eso mucha gente dice que el café de la costa es intenso, es porque tienen razón, es porque es de variedad Castillo predominantemente. Bien, entonces, mientras la prensa francesa se desarrolla al punto ya tenemos a este lado una Chemex que aún de estas gotas, ¿cierto? Nosotros no vamos a tener en cuenta estas gotas porque estas gotas pueden amargar nuestro café. Entonces lo retiramos. Lo retiramos, no le paramos bolas a esta, pero queda práctica y no más llena con gotas. Entonces, aquí tenemos una Chemex de 2 tazas. El paso siguiente es elevar. Las voy a mostrar, se las voy a acercar un poquito. El proceso es mover el método para homogenizar la extracción que acabo de hacer. Voy a tratar de ponérselos a la luz para que alcancen a percibir la transparencia a la que hemos llegado con este método. Voy a tomar nuestra taza. Nuestra taza va a recibir este café y es una taza previamente calentada. Voy a servirlo lo más lento que pueda para que ustedes alcancen a ver cómo cae y cómo de alguna manera es un chorro que deja ver el fondo, ¿verdad? Es un chorro que me permite ver lo que hay detrás. Bueno, algo muy importante a la hora de evaluar la manera en que servimos nuestro café es su color. Es muy chévere darse cuenta que el café no es solo café, no es solo de color café. No sé si es perceptible, pero el café tiene tonalidades naranjas, tonalidades rojas, tonalidades amarillas, tonalidades moradas. Y esto solo es perceptible cuando nosotros hemos ya adentrado un poco en la cultura y hemos podido preparar distintas variedades que nos permitan visualizar los distintos colores del café. Entonces, esto fue la Chemex, es un método delicioso que arroja una bebida balanceada. Listo. Vamos a continuar con la prensa francesa. Aquí la tenemos destapada. Voy a sacarla de su envase. Vamos a ver que hay una mezcla ahí en proceso de extra. Tenemos el émbolo. El émbolo tiene un orden. El émbolo tiene esta rejilla. Esta rejilla es por donde va a salir nuestro café. Por ejemplo, esta otra prensa no tiene rejilla, entonces la mayoría de nuestro café se va a pasar. Entonces es una distinción de una prensa profesional a una recreativa. Bien. Tenemos entonces nuestra prensa francesa. La tenemos aquí. La tenemos para más o menos una taza de 180 mililitros. Y pasados otros 30 segundos, lo que yo voy a hacer es generar presión de arriba abajo al émbolo, pero de manera lenta. Queremos hacer un paso del filtro al agua de manera lenta para que no haya una salpicadura y nos podamos quemar. Voy a servir entonces este método. Y voy a hacer el mismo ejercicio, voy a servirlo lento cerca de la cámara para que ustedes alcancen a ver
la diferencia con el método Chemex. Entonces vamos a ver, se alcanzan a ver la rejilla sobre la boquilla y voy a hacer un vertido lento. Y si vemos, el chorrito es opaco, el chorrito no permite que yo vea lo que hay detrás. Esta es la mayor diferencia con el método Chemex. Por eso quisimos mostrarles a ustedes este método, estos dos métodos. Quisimos que ustedes pudieran llevarse una imagen de lo que es un café exactamente igual, es el mismo café, café Cauca, pero que al prepararse en dos métodos diferentes me va a arrojar características diferentes, sobre todo en el sabor. Ya habría que Jonathan, probarlo pues para entrar a decidir Jonathan, hay la una pregunta. totalidad de la bebida. Pero hasta el momento lo más importante, dime. Tenemos una pregunta acerca de esto. ¿Me escuchas? Tenemos que, perdona. Una pregunta. No te escuché. Ah, hola, ¿me escuchas? Sí, ya. Bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿el café preparado a través del sistema en cafeteras eléctricas se libera el gas carbónico que mencionas? Ni tampoco hace preinfusión. ¿Sería mejor entonces usar el sistema tradicional de antes, colar el café? Bueno, para responder a esa pregunta, sí podemos colar el café, pero yo recomiendo colarlo en un método, en un filtro de tela y utilizar el café sobre este filtro y hacer el vertido, como les digo, sobre este método de tela. ¿Cuál es el único problema que me da el filtro de tela? Al prepararlo de la manera adecuada, la bebida me puede quedar un poquito fría, porque el filtro de tela tiene una textura y una malla tan gruesa que el paso del agua es demasiado lento. Entonces, por eso se recomienda más un método filtrado de filtros de papel, porque el paso es mucho más rápido. No te entendí muy bien la primera parte, pero voy a tratar de engancharlo con la recomendación, y es, si nosotros tenemos una cafetera, la cafetera pues va a arrojar agua hasta que se acabe. La recomendación es hacer una preinfusión de manera controlada. Entonces yo dejo que la cafetera arroje un poquito de agua, la apago, espero los 20, 30 segundos, vuelvo y la prendo, vuelvo y la apago a los 30 segundos y vuelvo y la prendo. Digamos que esa es una manera de humanizar la cafetera para que logremos una bebida un poquito más acorde a los principios de preparación de barismo. Ok, y la última pregunta que está acá es, ¿cómo se puede distinguir un café tostión medio? Ok, listo. Bueno, cuando nosotros vayamos a un supermercado y nos enfrentemos a una góndola de café, vamos a tomar un café y vamos a revisar su empaque. El empaque nos debe decir qué tipo de tostión tiene. Si el empaque no dice tostión, lo mejor es comprarlo porque estamos ignorando una de sus características principales. Si vemos que en el paquete dice tostión, los invito un poquito a dudar de ese café, porque es muy probablemente que estén rindiéndolo o queriendo ocultar alguno de sus defectos. Lo mejor para poder comprar un café en la tostión adecuada es ir a tiendas especializadas, tiendas de métodos filtrados. En Bogotá hay muchas, hay muy buenas tiendas. Nosotros también pues somos parte de esas tiendas y podemos, pues digamos, solventar ese problema de una manera muchísimo más simple. Garantizamos que nuestro café está recién tostado y en una tostión media. Entonces esa es la recomendación. Y lo otro que quiero decir, teniendo en cuenta esta pregunta, es que la mayoría del café molido que yo encuentro en góndola tiene una molienda
muy fina. Entonces, cuando la molienda es demasiado fina, prácticamente ningún método en casa me sirve, porque si yo tengo una cafetera y uso la cafetera, o se me pasa mucho sedimento del café, o digamos algo queda mal, porque la molienda es tan fina que no me permite hacer un proceso de elaboración adecuado. Si la gran industria pensara en la persona normal que tiene una cafetera normal, pues debería moler en molienda media. Pero recordemos que la gran industria no muele en molienda media, porque al moler en molienda media, el comprador notaría los defectos del grano. Entonces es mejor comprarlo molido con una tienda recomendada o comprarlo en grano y adquirir un molino, que hay molinos de todos los costos. Hay molinos manuales desde 100,000 pesos hasta molinos pues más elaborados y profesionales. Ok, ¿y ahora te acuerdas de lo de la rifa del kit? Ok, listo. Bueno, entonces, como estuvieron presentes en nuestro webinar y queremos que reciban parte de nosotros en sus casas, vamos a hacer una rifa. La rifa es este kit. Este kit tiene 3 cosas muy importantes. Tiene media libra de café del Cauca molido. Tiene un filtro de tela que les vamos a obsequiar para que precisamente practiquen esto que les acabo de decir. Y adicional, tiene 50 gramos de cereza de café. La cereza de café que anteriormente estábamos hablando que se retira para el secado. Bueno, esta en los últimos años ya no se bota, ya no se utiliza como desecho en las fincas, sino que se está secando al sol. Se está secando al sol en un periodo de 20 a 40 días y incluimos una bolsita de esta cereza para que la persona que se gane el kit pueda hacer una infusión. La infusión de cereza de café es muy interesante porque tiene solo 25% de cafeína y es un té cítrico muy sabroso que se puede tomar tanto frío como caliente. Entonces, ahí se los dejamos también. Bueno, entonces para hacer la dinámica de premiación, bueno, voy a pensar en una serie de preguntitas a ver quién me responde bien. Bueno, cuando hablamos de los métodos Chemex y prensa francesa, hablamos de 2 tipos de molienda. La pregunta es, ¿por qué hacemos moliendas diferentes para preparar el café? Así sea el mismo café. Esperemos que escriban las respuestas. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Puedes repetirla. Listo, entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos una molienda diferente para preparar cada método? ¿Cuál es la importancia de hacer que la molienda sea diferente? Aquí hay una respuesta que dice, para distinguir sabor y color. Ok, bueno, eso es parcialmente cierto. Una respuesta un poquito más específica es que el método que elijamos para preparar nos condiciona la molienda, ¿verdad? Y la razón por la cual en uno molemos grueso y en el otro molemos medio
es porque vamos a lograr que el perfil de taza sea el adecuado para cada método. Entonces, voy a hablar un poquito más. Si yo muelo en fino para hacer una Chemex, en el momento en que yo vaya a hacer el vertido del agua, no me va a pasar por el método, se me va a estancar. Entonces nosotros distinguimos la molienda para ser mucho más asertivos con el método de preparación que vamos a tener. Y en el caso de la prensa francesa, la molienda es gruesa porque la molienda gruesa tiene un nombre similar a prensa francesa en inglés, que es coarse. El nombre coarse, de hecho, tiene una figurita de prensa francesa, entonces es la molienda adecuada para el método. Si nosotros molemos muy fino en el método prensa francesa, cuando virtamos en nuestra taza se nos va a pasar mucho cuncho. A muchas personas les gusta el cuncho, pero hasta un punto, y a muchas otras no. Entonces queremos garantizar que la taza no quede excesivamente sedimentada con este café excesivamente molido. Entonces, de alguna manera esa es la respuesta. Queremos ser mucho más acertados con el método de preparación. Listo. Y hay otra respuesta. No sé, es pregunta. ¿Para la prensa se usa molienda media o para el Chemex gruesa? Para una Chemex se puede utilizar molienda de media a gruesa. Para una prensa sí realmente recomendamos más la gruesa porque es equivalente en términos de nombre. De hecho, hay otra molienda que es llamada drip, llamada dripper. Prácticamente es para este método, o sea, está diseñada para este método. Ok. Bueno, y entonces se ganaría el premio la única persona que respondió. Hagamos otras dos preguntitas. Hagamos Listo, una serie como de desempate. listo. Hagamos una serie de desempate. Bueno, tenemos dos variedades de plantas madre, la variedad de planta arábica y la variedad de planta robusta. Por favor, denme las diferencias de estas plantas. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la planta Canephora arábica y la planta robusta? Recuerden que la planta arábica es la que sembramos en Colombia y la planta robusta es la que se siembra en Brasil. Dice acá una respuesta. La robusta es altísima. Y otra respuesta, cantidad de Sí, cafeína, crecimiento rápido o lento, calidad. ok, súper. Hay otras respuestas. Dice robusta azúcar y más astringente. Alto azúcar, mayor cafeína, uso industrial. Ok. Arábica tostado refinado, menor cafeína. Dicen, la robusta es más dulzona. Ok.
¿Listo? ¿Alguna otra? No, señor. No, no, señor. ¿No? Ok, No. bueno. Voy a responder de nuevo para aclararle esos comentarios miti que escuché. Diferencias. La planta robusta es una planta alta de 3 a 4 metros, razón por la cual no es posible que un ser humano haga la recolección manual. La recolección la hace una máquina. Para los que dijeron que tiene porcentaje de cafeína más alto, eso es correcto. Para las personas que dijeron que es más dulce, eso es incorrecto. Ese es el caso de la planta arábica, o sea, la planta colombiana. Para la persona que dijo que la robusta tenía más azúcar, no, no es correcto. Tiene más azúcar el grano colombiano porque se siembra en montañas. Y al sembrarse en montañas, en las noches la temperatura desciende tanto que permite que el grano desarrolle el azúcar en la noche para resguardarse del frío. El grano desarrolla el azúcar en la noche para cuidarse del frío, mientras que en el día desarrolla la cafeína para cuidarse de los bichos. La cafeína, si bien es un estimulante, en términos agroindustriales, es un repelente. La cafeína crece en la planta, se desarrolla en la planta como un repelente de bichos. Entonces, esas serían las dos diferencias, y una tercera diferencia es que la planta robusta no está pensada para el consumo de una persona natural, está pensada es para el consumo de la gran industria, quien la transforma y la adhiere a bebidas energizantes como la Coca-Cola, el Red Bull, el Monster y demás. Ok. Bien, entonces hagamos la última pregunta de desempate para ver quién gana el kit. Bueno. Bien, bueno. Lo más importante es de dónde viene esta planta. Que si puedes repetir la pregunta, por favor, que no se escuchó. La pregunta es, ¿de dónde viene esta planta? El que me diga tanto país como le va muy bien. Hay una respuesta, dice Arabia. Incorrecta. Java. Tampoco. Aquí hay otra que dice la arábica de Yemen y la robusta de Etiopía. Etiopía. ¿Digo la respuesta? Ah, Etiopía. Exactamente, exactamente. La planta, su primer dato arqueológico es del año 1200 y es de Etiopía. Y más propiamente de la región de Oromía, del pueblo Oromo, en un departamento, si se quiere, llamado Cafa. Bien, entonces según esto, ¿quién respondió las 3? ¿Quién respondió 2? ¿Quién debe 3? Bueno,
Aquí está el empate entre Ana y Marta Ligia. Empate entre Ana y Marta Ligia. Genial. Bien, entonces, hagamos una última pregunta rápida. Recapitulando, hemos hablado que hay dos procesos de tostión, proceso de secado, perdón, proceso de secado. Proceso de secado natural, proceso de secado lavado. Hay un tercer proceso que también se divide en tres. ¿Cuál es ese proceso? Ya tenemos una respuesta. Súper. Dice honey. Exactamente, exactamente. El proceso de secado moderno es el proceso honey y se le conoce como beneficio. ¿Por qué se le conoce como beneficio? Porque es un valor agregado al café. En el proceso de secado natural y lavado, simplemente secamos el café, mientras que con la creación del proceso honey le damos un valor agregado, es decir, le aportamos un beneficio al café para que tenga mejores características. También el proceso honey suele ser más costoso en el mercado. Puede haber libras, 10,000 o 15,000 pesos más por este tipo de proceso. Bueno, y las tres respondieron honey, así que no sé qué, yo no sé qué vas a hacer. ¿Respondieron ambas bien? Pues la que dijo primero, ¿no? Bueno, sí, Sí, yo como creo el que haya respondido que podemos primero. desempatar que respondió primero. Listo, genial. Listo, la que respondió primero es Marta Ligia. Marta, listo, genial. Listo, entonces nosotros después de manera interna, pues le haremos el envío. Así Y es, sí, se lo sí, hacemos llegar. bueno, Jonathan, y a todos los participantes, muchas gracias por asistir. Jonathan, gracias por darnos esta cata tan buena. Aprendimos mucho. Y a todos los participantes, pues gracias también por asistir y recuerden que los esperamos el próximo miércoles en nuestro próximo webinar y este viernes a las 6:30 de la tarde en Facebook, en nuestra página de Facebook, Asociación Cultural Femenina, para nuestro encuentro solidario de familias. Muchas gracias y feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias también a todos. Bueno, gracias. Chao.